Somos licenciada Silvia Martínez, la licenciada Janina Malvasora. Somos alumnas de la carrera de especialización en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones de la Universidad Nacional de Córdoba. Toca desarrollar y analizar sobre la ley de regulación laboral en este nuevo contexto donde vemos que hay múltiples transformaciones a nivel macroeconómica y también cultural que lleva a redefinir el trabajo contemporáneo. Y esto cómo incide en las personas. Para eso nosotros vamos a tener que definir a partir del concepto de lo que es el trabajo y tomamos al autor Enrique de la Garza en Evolución del significado del trabajo, que plantea que el trabajo no debe limitarse conceptualmente a la relación inmediata y asalariada del empleo fabril formal. Esto implica en la relación entre el empleador y el empleado y el recibo de un sueldo por lo que va haciendo, sino dice, tenemos que analizarlo a nivel más amplio, en una forma más general, en la interacción social, donde hay cargados de significados, lo cual potencia o puede producir una comunión y una subjetividad colectiva. ¿Cuál es el significado que está teniendo el trabajo para la persona y cómo impacta en su vida personal y así también hacia la organización? ¿Sí? El, Cuando nosotros empezamos a analizar sobre el trabajo, vamos a ver qué pasa en la Argentina. Y en los distintos periódicos van surgiendo análisis sobre el empleo, una mirada, plantean entre eso como el más desempleados, la precarización, pluriempleo, así llega el mercado laboral argentino hasta este 1 de mayo. Hay una encuesta que se realiza a los trabajadores de la salud pública en donde expresan que hay un rechazo a la reforma laboral y los perciben como una amenaza. El miedo a la precarización y a la pérdida del derecho. El empleo lo ven como algo que se está paralizado, hay trabajo escaso y más precario. A partir de esto vamos viendo que el espacio laboral actualmente está modificándose en esto de la búsqueda de trabajo y surgen nuevos paradigmas. El escenario global transita desde este modelo de empleo clásico, donde se caracterizaba por la estabilidad, por contratos por tiempo indeterminado y beneficios sociales, hacia un concepto ampliado del trabajo, en donde en este nuevo paradigma abarca relaciones laborales atípicas. Hablamos del tema de contratos freelance, contratos determinados, flexible, precarización, donde incluso el consumidor se integra como parte indispensable en el proceso productivo. En esto lo vemos en los supermercados, en donde, por ejemplo, las personas van, ya no está la persona que cobra los productos, sino a través de una máquina. Entonces dice, bueno, la función del trabajador lo está supliendo muchas veces las máquinas y esto también impacta en el tema del trabajo. Cuando analizamos este nuevo modelo nos lleva a pensar 4 ejes: la precarización, por un lado, en donde se desaparece la estabilidad, surge la inestabilidad y la incertidumbre en esto de la continuidad en su trabajo y por lo tanto impacta en el tema de su planificación a largo tiempo, ¿no? En su vida personal, en su vida social, en su grupo familiar. La individualización, donde está impulsada por la revolución digital algorítmica, aísla al trabajador obligándolo a concebirse como un emprendedor en sí mismo. El trabajo freelance por ahí. Deslocalización, donde dice el trabajo remoto, le desvincula definitivamente la labor de las coordenadas tradicionales de tiempo y espacio. Uno cuando trabaja en un lugar tiene pautadas las cantidades de horas de trabajo, el horario de ingreso y de salida. Con la deslocalización implica que el tiempo de trabajo no está marcado. A veces eso decíamos, por ejemplo, el tema de las personas, hay personas que empiezan a decir, bueno, yo tengo que estar conectado con el celular por si me llama el jefe, yo debo responder, o los Uber, cuando dice, yo tengo puedo ingresar, pero no sé hasta qué hora termino, porque el sistema, si yo no respondo, cada vez voy a tener menor demanda. Y la mediación tecnológica, interfaz constante que redefine la identidad del sujeto y genera nuevos impactos sobre la salud. Esto donde no hay una relación con el otro, sino a través de máquinas por ahí. ¿Sí? ¿Qué plantea? En esta disolución de la frontera tenemos que analizar que por un lado está la desregulación y el neoliberalismo que desplaza la legislación protectora
y se va generando una fragilización en los vínculos contractuales. Y esto tiene un efecto en esta sociedad de rendimiento. La tecnología, los home office y la hiperconectividad van borrando las fronteras físicas y horarias entre la vida privada y laboral, subordinando al trabajador a métricas algorítmicas. Y todo esto nos lleva a repensar cómo impacta en la salud mental y también física, ¿no? Aquí Yves Clos es interesante lo que plantea y dice el conflicto entre las dos partes que vive la persona. Por un lado está la organización, que busca la unificación, la estandarización y la imposición de los tiempos dictados por la demanda del mercado, lo que establece el empleador, y por otro lado dice el mismo sujeto intenta personalizar sus conductas, busca compatibilizar y equilibrar los diferentes mundos y ritmos de su vida privada. Su vida privada, el grupo familiar, su tiempo de ocio, su formación si se quiere, y lo que la empresa o el empleador requiere. En el medio la persona vive un desgaste, el trabajador queda atrapado y va en aumento el costo psicológico de intentar conciliar en estas dos partes, ¿no? Y es lo que Yves Clos plantea como el conflicto de finalidades. La gestión empresarial moderna traslada los conflictos colectivos o de clase hacia un conflicto del sujeto consigo mismo. Al debilitarse los lazos colectivos y gremiales, el trabajador queda aislado y es empujado a concebirse como un emprendedor de sí mismo, responsable de su trabajo, responsable de lo que exige el empleador, más allá de lo que ya estaba preestablecido, que debe autogestionar sus capacidades de adaptación y tolerar la presión bajo las amenazas constantes de ser descartado. En el plano estrictamente local, las reformas que se van viendo en el mercado laboral está fuertemente afectado por la recesión, la pérdida del poder adquisitivo y estadísticas de empleo engañosas. Las mediciones oficiales consideran que las personas ocupadas son las que realizan tareas mínimas o informales, lo que invisibiliza el subempleo crónico y a los trabajadores desalentándoles que abandonen la búsqueda activa. Vamos viendo que la realidad social, en vez de ayudar a la inserción en esto que nosotros vemos que es importante, la persona tenga un trabajo para poder, que implique en el poder sostenerse en su vida diaria, en la parte económica, esto cada vez se hace más crítico. Encontramos una paradoja entre la promesa económica que plantea las políticas neoliberales de desregulación estatal, presentando bajo la premisa que la flexibilización del mercado va a generar más empleo de forma natural. Y la realidad social, la nueva ley se inscribe en un escenario de individualización y pérdida de fronteras vitales. Lejos de contrarrestar estas tendencias, la ley lo va a profundizar. Es por eso que nosotros vamos a hacer un análisis de la ley que se viene estableciendo, la nueva ley de modernización y cómo impacta en las personas. Bueno, seleccionamos 2 de los artículos que modifica la ley de modernización laboral. En este caso, el artículo 197 bis, jornada laboral y banco de horas. La ley anterior decía que la jornada máxima de trabajo legal diaria y semanal se establecía de manera rígida, ¿sí? Cualquier exceso por encima de las 8 o 9 horas diarias se consideraba hora extraordinaria, con recargos salariales del 50% o 100%, actuando como un desincentivo económico para que el empleador no prolongara la exposición del trabajador a los riesgos del entorno laboral. La nueva modificación de la ley habilita a que el empleador y el trabajador individualmente o por acuerdo de empresa pacten voluntariamente esquemas de compensación de horas extraordinarias y banco de horas. Permite acumular horas en jornadas extendidas para luego compensarlas con francos o jornadas más cortas en momentos de menor demanda productiva, siempre que se respete el descanso mínimo de 12 horas entre jornadas. Bueno, hicimos una valoración del impacto que tiene en la salud individual y luego en la salud colectiva. En el primer caso, desde la mirada de la psicopatología del trabajo, someter al cuerpo y a la mente a jornadas prolongadas, por ejemplo, trabajar 12 horas consecutivas varios días a la semana, bajo la promesa de compensarlo el próximo mes, altera de forma severa los ritmos circadianos y los mecanismos biológicos de recuperación del estrés. Aunque normativamente se respete el descanso de 12 horas entre jornadas, la carga de trabajo acumulada genera fatiga acumulativa y embotamiento cognitivo, elevando exponencialmente el riesgo de accidentes laborales y crisis de angustia crónica. A esto se suma la imprevisibilidad horaria, no saber con anticipación
cuándo se trabajará más y cuándo menos, genera una tensión crónica que impacta en la salud mental, dificultando el descanso real y la organización de la vida personal y familiar. También pensamos que desde la salud colectiva lo que impacta más es que desde esta concepción del banco de horas, el tiempo de vida del trabajador queda subordinado a las fluctuaciones del mercado y las necesidades de la empresa. El colectivo de trabajo estaría perdiendo la capacidad de regular sus pausas y defender tiempos homogéneos de descanso. Se destruye la grupalidad de la jornada compartida, ejemplo el almuerzo o la salida conjunta, transformando los espacios institucionales en un desierto de individualidades donde cada operario entra y sale en horarios atomizados y fragmentados, minando la solidaridad orgánica. Cuando los horarios se individualizan, se debilita también la capacidad del colectivo de identificar problemas comunes y organizarse para enfrentarlos. Cada trabajador, entonces, queda solo frente a la empresa, sin andamiaje grupal que históricamente permitió sostener condiciones de trabajo más dignas. En cuanto a la modificación, la otra que elegimos es el artículo 245, indemnización por despido. La ley anterior decía que cuando una empresa despedía a un trabajador sin una razón justificada, debía pagarle una indemnización. Para calcularla, se tomaba el mejor sueldo que el trabajador había cobrado en el último año, incluyendo todo lo que formaba parte de su remuneración habitual, y se multiplicaba por la cantidad de años trabajados. Esta indemnización funcionaba como una red de protección. Reconocía que perder el trabajo es un daño real y que el trabajador merecía una compensación acorde a lo que efectivamente ganaba. Además, si el despido había generado algún daño adicional, por ejemplo, si fue humillante o si las condiciones de trabajo habían causado un prejuicio concreto en la salud, por ejemplo, el trabajador tenía derecho a reclamar también por otras vías legales. En cambio ahora, la modernización laboral modifica dos cosas centrales. Las dos van en la misma dirección. El trabajador despedido cobra menos y tiene menos posibilidades de reclamar. Por un lado, achica la base de cálculo de la indemnización, quedan afuera el aguinaldo, vacaciones, cualquier premio o bono que no se haya cobrado desde todos los meses durante al menos 6 meses en el último año, y el resultado es una indemnización más baja. Y por otro, establece que una vez que el trabajador cobra esa indemnización, se cierra para siempre cualquier otro reclamo, incluyendo reclamos por daños de la salud. Nosotros analizamos que en cuanto a la salud individual, el impacto no empieza cuando el despido ocurre, sino que empieza antes. Saber que ante un despido el trabajador va a cobrar menos y no va a poder reclamar nada más, genera una amenaza permanente que opera sobre la subjetividad. El miedo al despido, por ejemplo, cuando sus consecuencias son más graves, se convierte en un mecanismo de control. El trabajador tolera más, se queja menos, aguanta condiciones que lo dañan, porque el costo de perder el trabajo se vuelve aún más alto. Esa tensión, sostenida en el tiempo, erosiona la salud mental y dificulta el desarrollo de una vida laboral digna. Entonces, al cerrar todavía de reclamo posterior, la ley le niega al trabajador la posibilidad de ser reconocido como alguien que fue dañado, por ejemplo. Y ese reconocimiento no es un detalle, es parte del proceso de elaboración y recuperación frente a una situación traumática, como puede ser un despido. En cuanto a la salud colectiva, analizamos que cuando cada trabajador sabe que ante el despido estará solo y con menos recursos, la lógica de la autoprotección individual se impone sobre la solidaridad colectiva. Nadie quiere ser el primero en quejarse, en organizarse, en visibilizar el problema. Si el costo de hacerlo es un despido, que ahora duele más, esto un poco debilita la capacidad de los grupos de trabajo para resistir colectivamente condiciones que los perjudican y profundiza el proceso de individualización que caracteriza el mundo del trabajo contemporáneo. La amenaza del despido deja de ser un riesgo compartido para convertirse en una carga individual, rompiendo los lazos de solidaridad que sostienen la vida colectiva en el trabajo. Para finalizar, la reflexión final de estos análisis, desde una mirada como psicólogas, pensamos que lo que está en juego no es solo una cuestión económica o jurídica, sino que es la salud de las personas que trabajan, su capacidad de proyectarse, de vincularse, de sostener una vida digna. El trabajo puede ser fuente de sentido y de desarrollo, pero para eso necesita condiciones que lo hagan posible. Y esas condiciones, como intentamos mostrar en este análisis, se están debilitando.